Buenos días con todos. Continuamos con nuestro libro de Corintios, la primera carta. Sí, y hoy nos toca reflexionar en el capítulo 4. Pero antes de hacerlo, quiero compartir con ustedes una ilustración que el doctor Stephen Uma hace de una investigación que él realizó. En la primavera del 2013, Robert Galbraith escribió un libro, y en 3 meses vendió 8.500 copias de él. Para el verano del 2013, entre la semana del 7 de julio, apenas vendió 43 libros. Pero en la semana del 14 de julio, es decir, una semana después, las ventas se incrementaron en un 4.700%, llegando a 17.662 copias de su libro. Y nos preguntamos a qué se debe que en una semana haya tal incremento de ventas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿A qué se debió este aumento? Robert Galbraith, ¿sí?, es el seudónimo de Joanne Rowling. Joanne Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. Cuando la gente se enteró, ¿sí?, que la escritora del libro era en realidad, ¿sí?, Joanne Rowling, la gente corrió a las librerías a comprar. ¿Por qué? Por el nombre de Joanne Rowling. ¿Cómo fue evaluado el libro? ¿Cómo fue juzgado el libro? No fue juzgado por su contenido. Este libro, que apenas en una semana vendió 43 copias, no fue juzgado por su contenido, por la información que tenía, sino más bien juzgado por el autor, el nombre de aquel hombre o mujer que lo habían escrito. Y Joanne Rowling era una famosa escritora en ese tiempo. Entonces el libro debe haber sido bueno y la gente lo compró. Todos nosotros somos evaluadores, todos nosotros somos juzgadores. Siempre estamos juzgando. Juzgamos a las personas, juzgamos los lugares, juzgamos la cultura, juzgamos y juzgamos. ¿Sí? Pero todos estos juicios que nosotros realizamos, ¿sí?, están en función de estándares a lo largo de nuestra vida. Tenemos estándares con los cuales realizamos estos juicios. Y algo interesante, todos estamos dispuestos a juzgar a los demás. Pero surge un gran temor cuando tenemos que ser nosotros juzgados. Juzgamos de manera natural, pero no es natural que se nos juzgue. Siempre estamos dispuestos a poner un like, un corazoncito, un emoticón en el muro del Face, ¿no? Manda alguien un comunicado, juzgamos, ponemos un like, ponemos un dislike, si ponemos un corazoncito, una cara sonriente, ¿sí? Pero no nos agrada cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un dislike en mi publicación. Por lo general, el juicio que tenemos de nosotros es un juicio inflado. Y hay un grave temor a ser juzgados por otros. Por eso es necesario que seamos transformados en nuestra forma de juzgar. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo va a tratar en este capítulo 4. Hermanos corintios están equivocados en sus estándares de juicio. ¿Sí? Y nos dice a nosotros también la iglesia, los creyentes del siglo XXI, los creyentes de la iglesia de la gracia. Hermanos, estamos equivocados en muchos de los estándares con los cuales juzgamos. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie y abramos nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 4. Y les ruego acompañarme con la lectura de todo el capítulo.
Primera de Corintios 4, del versículo 1 al versículo 21. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinéis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Tomemos asiento, por favor. No se olvide, no debemos perder el contexto en el cual estamos en el libro de Corintios. Hemos visto en estos 3 primeros capítulos, el Señor ha inspirado a Pablo para que Pablo trate un problema que estaba gestándose en la iglesia en Corinto. La lucha, ¿sí?, de poder, la lucha de nombres, las divisiones internas, ¿sí?, por el envanecimiento, el ego alzado de cada uno de los corintios, las fracciones internas gestadas por la simpatía a ciertos líderes en desmendro de otros líderes. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, no, yo soy de Jesús. Hay un conflicto ahí que se gesta, ¿sí? Ese conflicto es originado por el ego, el culto a la personalidad, el culto a los individuos, y Pablo está tratando con ello. Y ahora está haciendo una defensa acerca de él y su ministerio, y haciendo ver a los corintios que ellos están juzgando de una manera inadecuada. Pablo está siendo objeto de un juicio por parte de los hermanos en Corintio.
¿Sí? Y no es de extrañar, dice Pablo, que los métodos y las formas que están utilizando para juzgar son los métodos comunes de su pensamiento, de su sabiduría que no estaba centrada en la cruz de Cristo, sino que estaba centrado en nuevas revelaciones, en nuevas experiencias, en nuevos conocimientos. Entonces, en primer lugar, les dice: hermanos, ustedes están equivocados porque están juzgando bajo criterios equivocados. No están juzgando adecuadamente. No se olviden, hermanos corintios, nosotros somos servidores de Cristo. Somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros, se pone Él como cabeza y también incluye a Apolos. Dice: nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser receptores de el mensaje de la cruz y al mismo tiempo dispensadores de ese mensaje a ustedes y a los hombres, con todas las implicaciones que eso tiene. Hermanos corintios, sus juicios son completamente equivocados. Si no se entiende el papel del líder, está diciendo Pablo en pocas palabras, si no entienden el papel de nosotros como siervos de Dios, ¿sí?, van a estar confundidos en los criterios con los cuales nos juzgan. Y eso no es extraño ahora también. Es algo que sucede cotidianamente. Si, por ejemplo, usted tiene en mente que la función principal de sus ancianos, de sus pastores, ¿sí?, de sus líderes, ¿sí?, es ser empresarios o directores generales, ¿cuáles van a ser los criterios por los cuales van a juzgar? ¿Sí? Van a juzgar ustedes según la creatividad, ¿sí?, que estos hombres tengan. Van a juzgar según la productividad que estos hombres generen. ¿Por qué? Porque en la perspectiva de ustedes, estos hombres son empresarios, son directores generales de una gran empresa que es la iglesia. Ahora, otro ejemplo. Si usted piensa que la función principal de sus líderes, en este caso sus pastores, ¿sí?, sus diáconos, sus maestros, ¿sí?, es ser algo así como un director de crucero, usted va a juzgar de acuerdo a sus parámetros de un director de crucero. Entonces la iglesia va a estar bien, sí. ¿No? Todos los que asisten están disfrutando de su viaje. Sí, todos son felices. ¿Cierto? Ninguno se aburre. ¿No? Todos estamos entretenidos. ¿Se da cuenta? Los corintios tenían una gran cantidad de ideas erróneas sobre lo que era el liderazgo. Y usaban otros tipos de criterios para juzgar a su liderazgo, en este caso a Pablo. Estaban juzgándolo, por ejemplo, si su predicación era tan buena y tan dinámica como la predicación de Apolos. Si su mensaje era nuevo, era innovador y estaba en armonía con la sabiduría de la época. Si su ministerio estaba atrayendo al tipo correcto de personas, por su personalidad encantadora, por sus características carismáticas. ¿Sí? Estos criterios estaban utilizando los corintios para juzgar a Pablo. Es necesario entonces entender cuál es el trabajo del administrador, dice Pablo. Hermanos, deben entender, un administrador, en este caso el servidor, un mayordomo de Cristo, es aquel que ha tomado de él lo que el Señor le ha confiado en sus manos, para entregarlo fielmente, sin importar el costo y el resultado. Ese es un administrador de los misterios de Dios. Le vuelvo a repetir. Un administrador de los misterios de Dios es aquel que toma en sus manos lo que Dios, Cristo, le ha encomendado, lo que su maestro le ha entregado. ¿Para qué? Para que diligente y fielmente, sin importar el costo y los resultados, se lo entregue a los demás. Eso dice Pablo.
Eso estoy haciendo. Y ustedes están juzgándome incorrectamente. Hermanos, ¿cuál es el criterio sobre los cuales están siendo evaluados sus líderes? Dice Pablo a los Corintios. Y también es un llamado a nosotros. ¿Cuál es el criterio con el cual estamos evaluando a nuestros líderes? Ahora que como iglesia estamos en un proceso, pidiendo al Señor que levante hombres para los oficios de pastores, oficio de diáconos. Estamos en ese proceso. ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros vamos a juzgar si estos hombres son o no aptos para el ministerio? Tengamos cuidado, porque podemos estar haciendo como los corintios, viendo más allá de lo que la palabra nos dice, fijándonos en si son carismáticos, de buen hablar, si son entretenidos, si son bonachones, si son buena gente, si son amistosos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no quiera que estemos fijando si es que tiene o no plata, si tiene un buen trabajo. Sí, terrible. Pablo nos pone los pies en el suelo. El Señor nos dice, hermanos, hijos, piensen y miren adecuadamente. ¿Cuál es el estándar o cuál es el canon de medida para los líderes? Dice Pablo. Podemos tener un montón de estándares de medida, pero Pablo dice, el único estándar de medida es ser hallado fiel. ¿Fiel en qué? Fiel a lo que ha sido recibido y aplicado en la vida personal, y fiel en aquello que ha sido recibido para darlo a los demás. El mensaje de la cruz, que es el mensaje encomendado a Pablo, encomendado a Apolos, encomendado a Pedro, no debe ser juzgado por la calidad de la predicación de Pablo, por la calidad de buena gente de Apolos, por la calidad de hombre de Pedro, sino Pablo está diciendo, debe ser juzgado por su fidelidad. ¿Y fidelidad en qué? Fidelidad en el entregar ese mensaje a otros. Un mensaje sin adulteración, un mensaje completo, no un mensaje maquillado, un mensaje que represente y refleje la obra de la cruz. Y no solo eso, sino un mensaje que sea vivo y que se muestre evidentemente ¿en qué? En la vida de Pablo, en la vida de Apolos, en la vida de Pedro. Todos ellos, más adelante Pablo va a decir, somos testigos de esa verdad. Hermanos, la forma de poder juzgar es a través de ¿qué? De la fidelidad a la administración que Dios ha delegado a estos hombres. Y eso debe estar presente en nosotros, en nuestra evaluación, a nosotros como pastores, como diáconos y a los hermanos que Dios levante próximamente para tomar esos oficios. Debemos ser muy claros en que ese es el parámetro que Dios demanda de juicio. Ahora, eso también nos llama a una reflexión. No solo en el aspecto de nuestro juicio a nuestro liderazgo, sino también en el juicio a los demás. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos con otros parámetros a nuestros hermanos? Póngase a pensar, ¿cuántas veces usted ha juzgado inadecuadamente a los demás? Piénselo. Y es un llamado a la atención que el Señor nos hace. ¿Cuál debe ser el parámetro? El parámetro de un juicio a mi hermano primero tiene que ser, es mi hermano en la fe. Ya lo había puesto muy en claro Pablo en el capítulo anterior. Pertenecemos al mismo Dios, somos hermanos en la fe. Y ahí comienza el parámetro para ejercer el juicio hacia nuestros hermanos.
Entonces vemos, hay parámetros incorrectos, pero también Pablo está acusando a los corintios de hacer un juicio inadecuado, porque es un juicio anticipado. Si los criterios por los cuales se juzga la administración es la fidelidad, entonces eso implica que solo hay uno, en última instancia, dice Pablo, que es el calificado para hacer este juicio. ¿Y quién es? Es Dios. Y puede parecer a nuestra lectura que Pablo aquí orgullosamente está diciendo, bueno, a mí no me interesa el juicio que ustedes hagan, no me interesa el juicio que la gente haga, y tampoco me interesa incluso el juicio que yo hago de mí mismo. Y si hacemos una lectura así, tan simplista, podemos encontrar un envanecimiento en Pablo. Pero esa es una lectura equivocada de nosotros. Pablo no está tomando de menos el juicio hacia él. Pablo no está tomando de menos el juicio de él mismo consigo mismo. Lo que está diciendo es que en última instancia, en su labor como administrador de los misterios de Dios, solo Dios es el que puede juzgar al final. Y eso quiero que me entiende, que quede claro, que me entienda, no quiero confundirle. Porque puede ser, es utilizado para decir, bueno, entonces a mí nadie tiene por qué juzgarme. Pablo dijo que a él no le interesaba lo que otros le juzguen, solo le importa lo que Dios juzgue de su ministerio. Pero esa no es la idea de Pablo. Pablo lo que está diciendo es que en la labor ministerial, que es evaluada en función de la fidelidad, el último juez y el juez verdadero es Dios. ¿Por qué? Porque primero que nada, es Dios aquel que le ha llamado a la tarea. Es Dios el cual lo ha escogido y le ha encomendado esta misión de administrar los misterios de Dios. Y en segundo lugar, porque la fidelidad sobre las acciones y las actitudes es algo que es oculto en el corazón. Y solamente aquel que ve los corazones y pesa los corazones está en capacidad de poder hacer una declaración definitiva sobre la validez o invalidez de la labor de Pablo. Solo Dios puede revelar lo que está oculto en el corazón de los hombres, sea malo o sea bueno. Y Pablo está diciendo, hermanos, que el juicio de ustedes no sea anticipado. ¿Por qué? Porque será llevado a cabo cuando el Señor vuelva. No juzguéis nada antes de tiempo. Espera hasta que el Señor saque a la luz todas estas cosas. Nuevamente le vuelvo a insistir. Pablo no está siendo impertinente, no está siendo grosero y mucho menos está siendo orgulloso. Sino que Pablo está poniendo en claro que muchos de los corintios estaban haciendo juicios equivocados y juicios anticipados en relación a su labor, a la de Apolos, a la de Pedro y a los demás predicadores y maestros del Evangelio. Pablo está diciendo que a la luz del hecho de que el Señor es el último juez, y de que solo Dios puede ver lo que los hermanos en Corinto no podían ver, porque estaban utilizando los métodos superficiales de juicio, en vista de estas cosas, la opinión de los corintios, que estaba fundamentada en la sabiduría, no de la cruz, sino en su propia sabiduría, entonces no tiene mayor importancia. ¿Sí me entendió? Porque este juicio no estaba fundamentado en la cruz, sino en su sabiduría que había sido puesta fuera de la cruz. Pablo realmente cree que la función interna del corazón humano es algo que ninguna persona está en condición de juzgar. ¿Sí? Ni siquiera la persona misma. No sé si usted recuerda, Walt Disney
creó a Pinocho. No sé si usted recuerda a Pinocho, ¿no? Qué lindo el muñequito de madera. Sí. Y vino la hada madrina y le dio vida con la varita mágica y le puso un compañero para el camino. No sé si recuerda usted cómo se llamaba el compañero de Pinocho en el caminar. Pepe Grillo, ¿no es cierto? Pepito Grillo. ¿Qué representaba Pepe Grillo? Representaba la conciencia de Pinocho. La conciencia que le iba a ayudar a discernir, a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Siempre Pepe Grillo estaba, no, Pinocho, no hagas eso. Y Pinocho cogía y ¡chum!, le mandaba por ahí al pobre Pepe Grillo dando vueltas. ¿Qué es lo que le dijo Pepe Grillo a Pinocho? ¿Sí? Siempre deja que la conciencia sea tu guía. Eso le enseñó Pepe Grillo a Pinocho. Deja que la conciencia siempre sea la que te guíe. Pero Pablo está diciendo, en cambio, otra cosa muy distinta. Pablo está diciendo, si tu conciencia puede guiarte, pero eso no implica que tus acciones sean necesariamente buenas y correctas. Eso es lo que estaba pasando con los hermanos en Corinto. Estaban siendo guiados por su propia conciencia. Pablo dice, yo tengo la conciencia tranquila, pero esa conciencia tranquila, ¿sí?, no me deja como inocente. Claro, Pablo es muy claro. En su labor ministerial, él estaba consciente, ¿sí?, de que había hecho lo que Dios había dispuesto que haga. Pero el haber hecho esto y estar consciente de esa realidad no lo eximía de culpa. Porque él sabía muy claramente que no es que él era pecador porque pecaba, sino que él pecaba porque era pecador. ¿Sí? Y aunque su conciencia no le mostraba eso, él sabía que no tenía justificación delante de Dios. La conciencia nos guía, sí, pero no necesariamente su guía va a ser siempre en función de lo que Dios quiere. Por eso Pablo más adelante va a hablar de que todo pensamiento de nuestra mente, todo tiene que ser sometido a ¿dónde? A los pies de la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Los parámetros con los que juzgamos son incorrectos porque están muchas veces en función de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de nuestras percepciones, y han sido dejadas del lado de la cruz. Y Pablo está diciendo, cuando juzguemos, ¿sí?, ¿que es válido juzgar? Por supuesto, ya lo vamos a ver. Debe ser ¿bajo qué parámetro y estándar? Los parámetros de la cruz de Cristo, no de nuestra conciencia, no de nuestro parecer, sino de los pensamientos de Cristo, a los cuales somos llamados, ¿sí?, a someter nuestros pensamientos, por ende, nuestra conciencia. El doctor Charles Hodge dice, Pablo está hablando aquí del corazón. La iglesia no puede juzgar el corazón, dice el doctor Hodge. No puede juzgar si alguien es sincero o insincero en su profesión. No puede juzgar si su experiencia es verdadera o es falsa. Solo Dios puede juzgar eso. Ahora, ojo, no se queda ahí el doctor Hodge. Lo que dice es, y continúa, la iglesia puede juzgar lo que es externo y podemos ver, percibir y comprobar. Si alguien dice ser santo y sin embargo es un inmoral, la iglesia está obligada a rechazarlo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es algo que es evidente. El Señor Jesús dice, por los frutos los conoceréis. Pablo enseña claramente, y lo vamos a ver, si Dios así lo permite, la próxima semana. Pablo está haciendo un juicio de una inmoralidad sexual. ¿Se da cuenta? Cómo el pensamiento de Pablo va desarrollándose de una manera
armónica, bíblica, lógica en el pensamiento de Dios? Hermanos, ustedes están juzgando incorrectamente. ¿Por qué? Porque están dejando que la inmoralidad sexual esté de manifiesto en la iglesia. Ustedes han perdido completamente las nociones de lo que es un juicio correcto. Hermanos, nuestro juicio tiene que ser en función de la cruz, del mensaje del Evangelio. Y en el capítulo 5, que veremos la próxima semana, como digo, si el Señor así lo permite, Pablo va a juzgar una inmoralidad sexual. Y va a pedir a los hermanos en Corinto que apoyen y se sumen a esta acción de juzgar esta inmoralidad. Entonces, es verdad, Dios es el que juzga las intenciones del corazón, por supuesto. Pero la iglesia también está encargada de juzgar lo externo, juzgar lo que es evidente, juzgar aquello que es manifiesto a nuestros sentidos. No podemos juzgar si un hombre es creyente o no creyente. Eso lo sabe Dios. Pero sí podemos juzgar las acciones de aquellos hombres que se llaman creyentes y que viven como paganos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es lo que está enseñando Pablo aquí. Que no nos equivoquemos en los juicios. Porque podemos caer en el terrible error de juzgar a nuestros hermanos, juzgar a los demás en función de nuestra conciencia. Y no se olvide que nuestra conciencia, al igual que todo nuestro ser, ha sido caído como consecuencia del pecado. Y tiene que ser restaurada. Y el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, ¿sí?, va restaurando esta conciencia. ¿Cómo? Cuando sujetamos nuestros pensamientos a los pies de la cruz de Cristo y su obra. Pablo continúa luego hablando y diciendo: miren, hermanos, se han envanecido ustedes tanto, ¿sí?, que hacen el juicio incorrecto acerca de quiénes son los maestros. Incluso ustedes se atreven, ¿sí?, a ponerse sobre nosotros. Y Pablo ahí les muestra: mire lo que sucede con lo que nos distingue. ¿Sí? Si ustedes han recibido algo, hermanos, dice, si tienen algo de qué jactarse, ¿por qué se jactan? Si no es de ustedes, sino que lo han recibido. ¿Sí? Para hacer un juicio, tomen en cuenta que si algo tienen de qué vanagloriarse con los demás, o de ponerse en distinción a los demás, no es de ustedes, sino que ustedes lo han recibido. Y más adelante va a hablar del mal uso de los dones que habían sido otorgados por Dios a la iglesia en Corinto. Hermanos, ¿de qué te jactas? ¿De qué sacas pecho? ¿Cómo te atreves a juzgar a tu hermano, ¿sí?, si no te das cuenta que tú y lo que has recibido no es tuyo, sino que es de parte de Dios? Y ustedes, hermanos, se atreven, dice, a juzgar. Se creen más sabios que nosotros. Ustedes se creen más sabios, se creen más ricos que nosotros. Porque han estado viendo a Pablo, un predicador así nomás, no tan poderoso, no tan de touch. ¿Sí? Touch, toitos al suelo, con esos poderes. Pablo no. Pablo con palabras no persuasivas, no de humana sabiduría, con la simpleza del Evangelio, sin adornos, sin predicación exuberante, sino puntualmente el Evangelio es esto. Sí, pero ustedes no, dice, están juzgando, quieren ver otras cosas, quieren ver señales, portentos, maravillas. ¿Sí? Y por eso que no ven, ahora se tildan en juzgarnos a nosotros. ¿Sí? Y ustedes creyéndose superiores a nosotros. ¿Sí? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, aquellos a los cuales ustedes están haciendo un juicio incorrecto. A nosotros los apóstoles, Dios nos ha tomado. ¿Para qué? Para exhibirnos como postreros. Los dispensadores de los misterios de Dios no son aquellos que se ponen en primera fila. No son aquellos que están en las primeras butacas en los cines. Son aquellos que toman, ¿qué? La parte de atrás. Los últimos. El Señor era claro cuando les dijo, no, cuando les inviten a una cena,
No se sienten en los primeros lugares, porque va a venir el Señor de la cena y va a decir, bueno, salgan de ahí porque tengo personas más importantes. Pónganse en dónde, en los sitios de humildad. Y está diciendo Pablo, nosotros no nos envanecemos a pesar de que tenemos esta entrega en nuestras manos, los tesoros del reino en nuestras manos para ser compartidos. Sí, la característica del dispensador es la humildad, dice. Somos los postreros. Somos los sentenciados a muerte. Este mensaje que tenemos en nuestras manos no nos hace agradables al mundo. Por el contrario, este mensaje, ayer conversamos, decíamos, ¿cómo era el nombre de esa película? ¿Me ayudas, Ernesto? ¿La película esa? ¿Dios no está muerta? ¿No la otra? No. Los rechazados, ¿cómo era? Los impopulares. Si hablábamos que pronto va a venir una película que se llama Los Impopulares. ¿Sí? Los predicadores del Evangelio, los creyentes son los impopulares. Y Pablo está diciendo, nosotros, los que tenemos que compartir este mensaje, tal cual Dios nos lo ha entregado, sin cambiarlo, sin mutilarlo, sin adornarlo, vamos a ser los impopulares. ¿Sí? Dice, sentenciados a muerte. Hemos sido llevados a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Espectáculo de mofa, de burla, de vituperio. Nosotros somos insensatos, dice, por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes. Nosotros somos débiles, mas vosotros sois fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Esa es la idea, esa es la imagen, eso es lo que tiene que ser un dispensador, dice, un administrador de los misterios de Dios. Y así tiene que ser juzgado. Sentenciados a muerte, impopulares, vituperiados, perseguidos, muertos. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. ¿Se acuerdan? Hermanos corintios, están ustedes. Esto es lo que somos llamados a hacer. Y esto es lo que somos. ¿Ustedes esperan que seamos otra cosa? No, esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces, hermanos, juzguen adecuadamente. No caigamos en el error, dice, hermanos, de juzgar de manera indebida. ¿Tenemos que ejercer juicio? Sí. Y ojo con eso, cuando juzgamos a los demás, ¿somos llamados a ejercer juicio? Sí. Pero nuestro juicio, como he dicho, tiene que estar centrado en la cruz del Calvario. Nuestro juicio tiene que ser centrado en nuestros pensamientos y nuestra vida en Cristo. Porque si no, nuestro juicio va a ser carnal, humano y, Santiago dice, incluso demoníaco. ¿Se da cuenta? ¿Somos llamados a juzgar? Por supuesto que somos llamados a juzgar. Somos llamados a juzgar las doctrinas contrarias a la Escritura. Somos llamados, por supuesto. Cuando alguien predique un evangelio adulterado, somos llamados a juzgar que ese no es el evangelio de Dios. Somos llamados a hacer ese juicio. Cuando la sociedad, cuando los gobiernos, cuando las constituciones planteen cosas contrarias a la voluntad de Dios, ¿somos llamados a juzgar? Somos llamados a juzgar, que eso es antibíblico. Cuando nuestro hermano, como creyente, está viviendo una vida pagana, ¿somos llamados a juzgar?
somos llamados a juzgar, pero con el juicio centrado en la cruz, no con el juicio de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Tengamos cuidado. El juicio vendrá de los corazones cuando el Señor regrese y sacará todo a la luz. Bienvenidos al reino de mi Padre, malditos al fuego eterno. Y muchos dirán ahí, pero Señor, no, pero yo estaba ahí predicando de ti, yo estaba haciendo milagros, yo estaba haciendo un montón de cosas por ti. ¿Sí? Cosas externas. ¿Sí? Y que la iglesia aplaudía. Y que la iglesia decía, ¡ay, qué lindo el hermano! ¡Qué bondadoso! ¡Qué maravilla! Y el Señor ese día dirá, maldito, no te conozco. Porque solo Él es capaz de pesar los corazones de los hombres. Solo Él puede ejercer el juicio. Pero Pablo nos está diciendo que nosotros también tenemos, ¿sí? Podemos ejercer el juicio. Y Pablo dice, hermanos, ante esta circunstancia, yo sé que entre ustedes hay aquellos que están, ¿sí?, exaltados, se creen más que nadie. Yo voy a ir pronto a visitarles. ¿Sí? Que el Señor me permita, voy a ir a veros y voy a comprobar, ¿sí?, las palabras y el poder de aquellos que están hablando. Ahora dice, voy a ir a visitaros. Pero ¿cómo quieres que vaya? ¿Voy a ir con vara o voy a ir con amor y en espíritu de mansedumbre? Como dispensador de los misterios de Dios, ha sido también entregado a Pablo y por ende a la iglesia el juicio a través de la disciplina. Y esa es una palabra que no nos gusta, nos incomoda, ¿cierto? Pero antes de hablar de la disciplina, Pablo les deja muy en claro, ¿sí?, no os escribo para avergonzaros. Mi intención, dice, no es avergonzaros a ustedes, hermanos en Corinto. Por el contrario, es amonestaros. ¿Cómo qué? Como a hijos míos amados. ¿Por qué? Porque de cierta manera, dice Pablo, yo fui el instrumento para que ustedes nazcan. Yo soy el Padre espiritual de ustedes. ¿Por qué? Porque a través de la predicación del Evangelio que se me encomendó a mí, ustedes han creído en ese mensaje y ahora son hijos de Dios. Y son como hijos míos, como que yo los di a luz. Es lo que está diciendo Pablo. Y por ese hecho, ustedes son amados por mí. Dios los ama de tal manera, ¿sí?, y yo los amo como padre. Pero como padre también estoy encargado de disciplinaros. Estoy encargado de eso. Y hasta que yo vaya, porque quiero ir, dice. No sé cuándo el Señor me permita ir, pero hasta que yo vaya, voy a enviar a Timoteo. Timoteo, otro hijo amado por mí, sabe, ¿sí?, de fuente fidedigna. Él es testigo ocular. ¿De qué? De que yo he sido un fiel administrador de los misterios de Dios. Si quieren un testimonio, si lo que yo he dicho no es suficiente, ahí les envío un hombre que ha estado conmigo y sabe qué es lo que yo enseño y cómo es que yo vivo. Este hermano os va a ayudar a que puedan ver las cosas. Este hermano os va a ayudar para que puedan poner en claro y puedan ejercer un juicio correcto acerca de mí. Pero yo voy a ir y voy a ir a disciplinarlos con amor. Ahí está diciendo, voy a ir. Ustedes depende, ¿cómo quieren que vaya? ¿Voy a ir con vara o voy a ir con amor y mansedumbre? ¿Por qué? Porque les amo,
Porque una de las características del amor, y Pablo deja en claro, hijos amados míos, una de las características del amor es el juicio, es el juzgar, es el disciplinar. Pablo, en el amor que tiene a los corintios, va a ir a ellos a juzgar sus acciones y a disciplinarles, sea con vara, ¿sí?, o sea con espíritu de mansedumbre. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar. Es la disciplina. Pero esa disciplina, como hemos visto, no es una disciplina que se le ocurre a los pastores, que depende de cómo están de ánimo en ese día. Hay un conflicto, hay una situación, entonces, cómo está de ánimo el consistorio, entonces según eso, ellos van a actuar. No. Cuando hay que ejercer disciplina en el contexto de como iglesia, no es algo que se lo toma a la ligera. No es algo que se lo toma así rápidamente. Es algo que tiene que ser sopesado en función de lo que dice el Evangelio. Con vara si es necesario, pero con amor. Esa es la encomienda a los dispensadores, a los administradores de los misterios de Dios. En este caso, a los pastores. Pero no queda solo ahí. En todos los ámbitos, como padres, tenemos nosotros un juicio sobre nuestros hijos. Tenemos que ejercer disciplina sobre las acciones, las conductas de nuestros hijos. Y vuelve Pablo a resonar con sus palabras. Ese juicio tiene que ser en función de ¿qué? De la Escritura, de la cruz del Calvario. Y ponía yo la semana anterior un ejemplo en la reunión de oración. Algo que me molestaba, que me hacía que me ale de los cabellos. ¿Sí? Era el juicio que yo hacía a mis hijos. Cuando me llamaban del colegio a decirme, mire, su hijo está con malas notas, su hijo se ha portado así, su hijita está asado, cocinado. Eso era algo que a mí me transformaba. Lastimosamente no me ponía verde y rompía la ropa, pero salía el ser ahí, el indígena interno, afloraba. ¿Y cuál era mi juicio? ¿Cuál era mi juicio? Mi juicio estaba en función de mi condición caída. Yo hacía el juicio a mis hijos en función de cuánta vergüenza me hicieron pasar. Ese era mi juicio. ¿Cómo puede ser posible que me hagan quedar mal ahí? A mí que me conocen como tal, saben mi currículum, he sido maestro ahí, tantas cosas. Y ustedes vienen ¿a qué? A ensuciar mi currículum. Ese era mi juicio. Como dice la Escritura, un juicio forjado ¿en dónde? En mi conciencia caída. Y no sometido a la cruz de Cristo. Y ejercía la disciplina en función de ¿qué? De ese juicio que yo tenía. ¿Cuántas veces no les di ahí mismo? ¿Cuántas veces no les sobé la maleta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había sido herido yo. Y ese era mi parámetro para juzgar. Yo. ¿Cuántas veces no hemos caído en eso nosotros como padres? ¿Cuántas veces no hemos caído eso nosotros como hermanos en la fe? Y nuestro juicio ante nuestro hermano, cuando ha fallado, cuando ha pecado, ha sido yo. Es que a mí nadie me puede hacer eso. Nadie. Porque yo soy yo. No me conocen a mí. No saben quién soy. Esos son nuestros juicios. ¿Sí?
Y en función de eso ejercemos la disciplina. Cojo y zarandeo y arrastro a mis hijos. Cojo y zarandeo y arrastro a mis hermanos. No les pego, ¿sí? Pero los mato con la indiferencia. Los golpeo con el guante blanco, ¿sí? Elegantemente, sutilmente. ¿Sí? Estoy ejerciendo mi disciplina. Una disciplina forjada en mi condición pecaminosa, caída, incluso satánica. Incluso satánica. Porque cuántas veces no se pasó por nuestra mente: ojalá le pase algo a este hermanito, a que aprenda. Señor, como dijo Juan y su hermano, ¿no? Señor, mándales un rayo y consúmelos. ¿Sí? Y Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ojo, aquí puede parecer que Pablo está diciendo: no es necesario las manifestaciones poderosas. Sí, eso es lo que va a dar evidencia. Pero tenemos que entender en el contexto en el cual Pablo ha estado hablando del poder. Pablo no ha estado hablando del poder de aquellas señales maravillosas, extraordinarias que los corintios realizaban. Pablo tiene muy en claro que el poder del cual él está hablando es el poder de Cristo y su obra. Porque la predicación de la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En ese contexto de poder está diciendo que Él va a ir a juzgar el poder. Es decir, ¿qué juicio están teniendo, hermanos, entre ustedes? ¿El juicio de ustedes está centrado en la cruz del Calvario o está centrado en ustedes, sus gustos, sus conciencias? Y según eso tendré que trabajar, dice, con vara o con espíritu de mansedumbre y amor. Ojo, teniendo en cuenta que la vara que va a llevar Pablo también es una manifestación del amor que él tiene por los corintios, por sus hermanos. El amor implica dar vara. Dar vara a nuestros hijos. Dar vara a nuestros hijos. Dar vara a nuestros hermanos. ¿Pero qué? Centrados en la cruz de Cristo. Luego de entender por medio del Evangelio cuán caído estoy y cuán caída era mi perspectiva del juicio a mis hijos, ¿sí? Puede comenzar a hablar y decir: hijos, lo que están haciendo, hija, lo que estás haciendo, ¿sí? Es una ofensa a Dios. Sus notas, su conducta, lo que están haciendo ustedes en el colegio es una ofensa. ¿A quién? A Dios. ¿Se da cuenta del juicio cómo cambia? Y eso ha quitado una amargura en el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es el centro. ¿Sí? Cristo es el centro. Y Cristo va a obrar, y Cristo va a hacer lo que tiene que hacer. Ese mensaje que escuchan mis hijos, algún rato tiene que surtir el efecto, ¿sí? En sus corazones. Lo que mi enojo, mi currículum, ¿sí? Mi buen nombre en el colegio, ¿sí? Nunca va a lograrlo. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Y para terminar, podríamos quedarnos solo en eso, pero mal haríamos, porque el mensaje de Pablo es un mensaje cruzcéntrico, es un mensaje cristoforme, es el mensaje de Cristo, ¿sí? Y lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí?, va más allá del simple hecho de ser Él. Está hablando de Cristo. Cristo, Hebreos 3:1 en adelante dice, Cristo es el apóstol. Y Él, Cristo, ¿sí?,
Él ha sido exhibido por nosotros. Él ha sido exhibido como postrero. Él, Cristo, sentenciado a muerte. Él, Cristo, espectáculo al mundo, espectáculo a los ángeles y espectáculo a los hombres. Nosotros insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Cristo, el insensato, el mensaje de la cruz que es absurdo. Cristo, el débil, pero poderoso. Cristo, el abofeteado. Cristo, el que no tenía una morada fija, no tenía en dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Cristo, el difamado, que rogaba al Padre por sus difamadores. Cristo, el considerado escoria del mundo, el desechado por todos. Y Pablo está hablando aquí de Cristo. Si yo estoy padeciendo, dice esto, Cristo antes ya lo padeció por mí. ¿De qué pueden jactarse? Dice, hermanos. Cristo padeció todas estas cosas. No me vean a mí. No me miren a mí. Miren a Cristo que padeció todas estas cosas por amor a ustedes. Porque Él es el Padre de ustedes. Yo voy a ir a visitarlos como Padre amoroso, pero tienen un Padre que es el verdadero Padre, el cual los ama de tal manera que entregó a su propio Hijo para que ustedes tengan vida, para que ustedes caminen por la senda correcta, para que ustedes juzguen de manera correcta. ¿Cómo pueden estar envanecidos? ¿Cómo pueden estar envanecidos? Porque Él vendrá. Él vendrá nuevamente, dice. Yo voy a ir a ver, si Dios permite, voy a ir a verlos. Y voy a juzgar sus acciones. Voy a disciplinarlos. Pero está diciendo, Cristo va a volver. Y Cristo va a juzgar las acciones de todos los hombres. Cristo va a juzgar nuestras acciones. Cristo va a juzgar nuestros corazones. ¿De qué podemos jactarnos? Y Él viene con vara a su iglesia, sí, a disciplinarla, a encasillarla nuevamente, encaminarla en la perspectiva correcta. A través de la predicación de la palabra, somos disciplinados con la vara de Dios. A través de las situaciones, cuando pecamos, cuando hacemos lo incorrecto, Dios a través de las situaciones de la vida nos vuelve a encasillar, a encajar y a ponernos en el camino correcto. Porque con vara y con amor trabaja por su iglesia, la corrige, limpiándola día a día hasta dejarle sin mancha. Y volverá nuevamente un día con espíritu de mansedumbre y de amor, para decir bienvenidos, entren al gozo eterno preparado por mi Padre para ustedes. Eso es lo que está diciéndoles Pablo también. Más que él y su experiencia, está hablando de la obra de Cristo por ellos y por Él. ¿De qué podemos jactarnos si el que juzga todas las cosas es Cristo?